Escucha, Señor, mi oración. Considera mi pensamiento. Atiende a la voz de mi clamor. Mi Rey y mi Dios. Porque a ti oraré, oirás mi voz de mañana. Oh Dios de mañana, me presentaré ante ti y esperaré. Oh Dios de mañana, me presentaré ante ti y esperaré. Hola hermanos, hermanas y amigos. Los saludamos y le damos la bienvenida nuevamente. Con gran gozo y placer nos volvemos a encontrar hoy. Qué lindo momento. Gracias a Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Si te sientes cansado y abatido, dilo a Cristo. Si te sientes confundido, dilo tan solo a Él. En una ocasión Jesús dijo, pedid y se os dará. Es una promesa y sigue diciendo, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. San Juan 16:24. Pidamos pues a ese Dios nuestro que todo lo puede. Bien, oremos. Dios nuestro Padre Celestial que moras en los cielos, estamos delante de tu presencia para adorar y alabar tu nombre. Te pedimos que perdones nuestros pecados, nos limpies de toda maldad y permite, Padre, que todo lo que se haga hoy sea para la gloria tuya y bendice nuestra mente, nuestros corazones y todo nuestro ser. Permite que tu palabra sea grabada en nuestro corazón. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Oh Señor, de mañana oirás mi voz. Cantamos los himnos números 514 y 521, dirigido por nuestra hermana Betsaida Olán Castro. Cantamos, hermanos, del Padre de las Luces. Del Padre de las Luces, Dios lleno de bondad, procede toda gracia, perdón, salud y paz. Pidamos con fe
al trono de la gracia lleguemos sin dudar, pues Cristo por nosotros intercediendo está. Pidamos con fe viva, oremos sin cesar, y a nuestras peticiones Dios fiel responderá. Continuamos cantando, oh Señor, de mañana oirás mi voz. Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré, delante de ti esperaré. Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré, delante de ti esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré, delante de ti esperaré. Amén. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor. Él nos manda que llevemos todo a Dios en oración. La lectura bíblica la encontramos en Marcos 1, 40 al 45. Y la palabra del Señor dice: vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquél y quedó limpio. Entonces le encargó rigorosamente y le despidió luego. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Hasta aquí la palabra del Señor. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. San Juan 16, 23. El mensaje, implorando sobre las rodillas, está a cargo de nuestro hermano presbítero Lázaro Juárez Chan. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Es un gran honor que nos permita entrar al seno de su hogar, allí en donde juntos como familia han dedicado este tiempo, un tiempo especial, para adorar a Dios, pues Él lo merece todo.
para cantar, para orar, para escuchar la voz del Señor, para ofrendar, porque Él merece todo reconocimiento, Él es digno de toda adoración, como dice su palabra. En esta ocasión vamos a meditar en este pasaje bíblico. Es breve, pero tiene mucha sustancia, tiene mucha bendición esta palabra. Dice las Sagradas Escrituras que Jesús para este momento estaba haciendo muchos milagros. Dios estaba usando a su Hijo haciendo muchos milagros. Nada más en este capítulo 8 del Evangelio de San Mateo, la Biblia narra 6 milagros. Y con el otro capítulo se completan 8 milagros. Así que el Señor está usando a su Hijo con poder. Dice las Escrituras que una de las señales que se evidenciarían de que era el Hijo de Dios, el Mesías, Jesús, cuando llegara a este mundo, era eso, que los ciegos verían, que los paralíticos caminarían, que los leprosos sanarían y que se anunciaría el mensaje del Señor. Juan el Bautista, cuando tuvo dudas respecto a si Jesús era el Mesías enviado y envió a sus discípulos para preguntarle desde la cárcel a Jesús si él era el Mesías que esperaban, Jesús no le dio tantas explicaciones. Él les dijo: está escrito, cuando el Mesías prometido llegue aquí, esos son las cartas credenciales. Y era en Jesús que se cumplía precisamente todo lo profetizado en el Antiguo Testamento. El pasaje bíblico nos habla de un hombre que era leproso. En algunas otras ocasiones yo les he explicado respecto a la vida de los pobres leprosos. Cuando a una persona le comenzaban manchas en su cuerpo, no iba al médico. Tenía que cumplir lo que decía el libro de Levíticos. Ahí da todos los detalles respecto a cuando una persona sospechaba que podía ser lepra, cuando le salían algunas erosiones en su piel de color así blancuzco. Inmediatamente se presentaba ante el sacerdote en el templo y el sacerdote lo observaba, lo aislaba por 12 días y lo iba monitoreando, y cuando él se daba cuenta que era lepra, inmediatamente lo declaraba leproso y tenía que cumplir con la ley. Él ya no podía regresar a casa de su familia. Ya no podía ir, si era casado, con su esposa, con sus hijos. Ya no podía estar con sus padres. La ley decía que un leproso no podía estar a menos de distancia de otra persona de 50 pasos, aproximadamente entre 45 a 50 metros de distancia. La ropa de un leproso tenía que ser quitada y rota y quemada. Tenía que ser rapado de todo el cabello de su cabeza. Y luego tenía que ser sacado muchas veces cuando ya era avanzada la lepra, muy avanzada, sacado del campamento fuera de la ciudad. Y la ley les exigía que ellos tenían que andar gritando que eran impuros, inmundos.
Así que la situación física era muy dolorosa también, porque comenzaban esas manchas blancas, se les convertían en llagas. Y esas llagas se podrían y apestaban, se aguzanaban incluso en vida. Se les caía la carne podrida, se le veían los tendones y los tendones se retraían, después se les caían las uñas, los dientes, y después se les caían sus dedos, después se les caían sus manos, sus pies. Y verdaderamente era una calamidad. La lepra era incurable, era terrible. Tener lepra era lo peor. Era una vida muy miserable, dolorosa, porque aparte de la condición física, pues imagínese, lejos de su esposa, lejos de sus padres, lejos de sus amigos, lejos de sus hijos. No, era una situación muy terrible. Los leprosos se juntaban con los endemoniados y muchos de ellos dormían incluso en los panteones. Por eso a un leproso se le decía que debían vestir de negro, como si estuvieran de luto cuando una persona, algún familiar moría, porque se les consideraba a ellos muertos en vida. Así de ese tamaño era la situación de un pobre leproso. Así que usted puede imaginarse, cuando yo le estoy diciendo esto, ahora usted va a entender lo que Jesús hizo. Este leproso rompe con todos los señalamientos de la ley. Porque cuando ve a Jesús se acerca. Acuérdese que no podía acercarse más de 50 pasos. Y él se acercó muy cerca de Jesús. Y cuando estuvo cerca de Jesús, dice la Biblia que se hincó sus rodillas, es decir, se arrodilló ante Jesús. Y entonces él le imploró. La palabra en griego se traduce implorar. Aquí dice le rogaba. En griego es implorar. Y le pidió no que lo sanara. Fíjese que es interesante que en los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, que son quienes narran esta historia, mire qué dice las Escrituras, ¿sí? Dice, y aquí vino un leproso, se postró ante él, y Señor, si quieres puedes limpiarme. Le imploraba, dice Marcos, le rogaba, no que lo sanara. Los 3 evangelios dicen que el leproso le decía que lo limpiara. Esos son detalles que a veces cuando uno va leyendo la Biblia debe uno notar. Porque en esos detalles hay mucha sustancia en el pasaje bíblico, mucha lección. ¿Por qué el leproso no le dice a Jesús que lo sane, sino que lo limpie? Porque la lepra estaba relacionada con el pecado. En el Antiguo Testamento encontramos relatos bíblicos en donde Dios, para disciplinar y castigar a su pueblo, mandó lepra a su pueblo. Y muchos murieron por la lepra. Entonces el pueblo de Israel llegó a asociar la lepra con el castigo de Dios, con el pecado. Dios castigaba porque la persona o el pueblo pecaba contra Dios, ofendía a Dios. Así que para los judíos, al paso del tiempo, la lepra era símbolo de pecado, el castigo de Dios, de la maldición de Dios. Por lo tanto, este leproso siente en su vida que lo que él está sufriendo es por pecado en su vida, porque ha ofendido a Dios, porque Dios lo está castigando. Ceremonialmente, él nunca podía acercarse porque el libro de Levíticos, las leyes, dice que un leproso o una persona con flujo de sangre no pueden acercarse al Señor, no pueden tener comunión con Dios.
cuando una persona tocaba, por ejemplo, un cadáver o accidentalmente tropezaba con algún hueso de algún cadáver, la persona inmediatamente quedaba inmunda. Por un tiempo tenía que estar en su casa y no podía clamar a Dios, no podía acercarse a Dios. Cuando alguna persona tenía flujo de sangre, entonces no podía tocar a nadie, porque a la persona que tocara también quedaba inmundo, separado de Dios por un tiempo. Y cuando sufría lepra, la ley le decía que no podía acercarse al templo para adorar al Señor, por dos razones. Una, porque era contagiosa la lepra, y otra, porque la persona estaba viviendo en pecado. Recuerde que la lepra era símbolo de pecado, del castigo de Dios por el pecado del hombre. Ahora, mire la actitud con que se acerca este leproso. Le está pidiendo al Señor que, hincado, dice la Biblia, le está pidiendo de rodillas al Señor. Y le está diciendo, si tú quieres, puedes limpiarme. No es una frase, no es una petición, porque muchas veces así se puede entender, de duda. No le está preguntando, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. No es una pregunta. Tampoco es, no, él no está dudando. Al contrario, es una afirmación de fe. Es lo que está diciendo, Señor, tú puedes curarme. Eso es lo que está diciendo. Es una afirmación de fe. No hay nada aquí que nos muestre que este leproso esté dudando de su fe en Cristo. Al contrario, vuelvo a repetir, es una afirmación de fe. Le está diciendo a Jesús, Señor, yo creo que tú puedes curarme. Acuérdense que la lepra era incurable, solo Dios lo curaba. Acuérdense de Naamán el sirio en el Antiguo Testamento. Acuérdense de la hermana de Moisés, María. Solamente Dios es el que podía curar la lepra. Es más, aparte de estas personas, jamás nunca nadie había sanado de lepra. Yo creo que ya los sacerdotes nunca habían hecho un ritual de que alguien hubiese sanado. Creo que ya se les había olvidado. Porque la lepra era incurable. Quien estaba leproso tenía sentencia de muerte. Y este leproso, según el evangelista Lucas, el evangelio de Lucas, dice que estaba lleno de lepra. Así dice, estaba lleno de lepra. Significa que su lepra estaba totalmente avanzada. Pobre hombre, no sé en qué calamidad estaba. Si estaba lleno de lepra, como dice San Mateo, yo me imagino que era un asco mirarlo ya todo, quizás sus manos, sus uñas, sus dientes, mutilado, apestando en vida ya. Supuraba toda su carne ya. Porque estaba lleno de lepra, dice el evangelista Lucas. Pero él cree que Jesús, aunque la lepra es incurable, él se acerca a decirle a Jesús que él cree que puede curar la lepra. Solo que si él quiere, si Jesús quiere, tiene el poder para curarlo. Es decir, si tu voluntad es cambiar mi vida de esta miseria terrible en que estoy, de esta condición terrible en que estoy, tú tienes el poder para hacerlo. Pero, Señor, si es tu voluntad hacerlo. Hace unos días predicaba precisamente de dos ciegos que le dicen, ten misericordia de nosotros. Y decíamos que la misericordia es de decir, Señor, no merecemos ser sanados, no merecemos volver a ver, nada merecemos, pero por tu amor, por tu misericordia, y apelamos a tu misericordia,
tú nos puedes sanar porque tienes el poder para hacerlo. Es lo mismo aquí este leproso. Dice, Señor, no merezco nada. Solo depende de tu voluntad si me quieres sanar, porque tú sí puedes curar la lepra. Ahora mire lo que Jesús hace. Cuando ve a un hombre postrado, humillado, suplicando, implorando de esta manera, creyendo por fe que Él sí lo puede curar, pero también apelando a su voluntad. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dijo? Sí quiero. Pero lo toca. Dos cosas. Yo me imagino que si los judíos los estaban viendo, dirán, este hombre está loco. Mira la lepra tan avanzada, tan terrible. La lepra es altamente contagiosa. La gente, ¿sabe qué hacía la gente? Llevaban piedras y palos en la mano. Si un leproso se acercaba menos a ellos, de 50 metros, siempre llevaban piedras y palos. Cuando se acercaban, agarraban las piedras y le comenzaban a tirar piedrazos y palos para que se alejaran. Es decir, aparte que los odiaban porque pensaban que estaban malditos por Dios y que era un castigo de Dios, les tenían asco y miedo. Mira lo que hace Jesús. Yo me imagino por los textos bíblicos de los 3 evangelios que este hombre pasó la barrera establecida. Se le acercó Jesús. Si Jesús lo tocó, entonces no estaba a 50 metros, estaba a 1 metro. Jesús no tomó una piedra y le dio piedrazos para que se fuera. A Jesús no le dio asco. Jesús no agarró un palo y le dio y lo corrió. Jesús no tuvo miedo de que lo fuera a contagiar. No, lo dejó que se acercara y lo tocó. Además, la ley no le permitía a Jesús como judío que tocara un leproso, porque al momento que lo tocara, él quedaba impuro ceremonialmente. Pero lo tocó. Él desafía todas estas cosas. Ningún ser humano se iba a atrever a tocarlo en esas condiciones en que ya estaba. Sin embargo, por su amor tan grande, lo toca. ¿Cuántos años llevaba este leproso sufriendo de esta enfermedad? ¿Cuántos años? Jamás había sentido una caricia de algún semejante, de que alguien lo tocara. ¿Cuántos años si era casado, su esposa nunca más lo volvió a tocar? ¿Cuántos años si sus padres vivían las caricias de una madre y un padre jamás la había sentido? ¿Cuántos años si tenía hijos nunca había sentido la caricia de sus hijos que lo pudieran abrazar y tocar? ¿Qué sentiría después de tantos años de que nadie lo tocara cuando la mano de Jesús llena de amor lo toca? Yo me imagino que fue una emoción muy grande. Para nosotros ese toque quizás no representa nada, pero para un hombre que llevaba tantos años sin que nadie lo tocara, sin que nadie le diera una caricia de amor, fue grande esta caricia, fue grande este toque. Y Jesús le dice, yo quiero que seas limpio. No solamente lo sana, sino lo limpia. Lo limpia todo, porque cuando Jesús toca al hombre, toca su corazón, toca su vida, lo transforma totalmente. Y entonces dice la Biblia que al instante quedó sano, la lepra se fue. ¡Qué milagro tan grande! Jesús con tan solo, él podía haber dicho la palabra, porque con tan solo diciendo la palabra Jesús había sanado a muchos. Pero también a muchos los tocó. La suegra de Pedro
Cuando Pedro lo llevó a su casa, su suegra estaba con mucha fiebre. Y dice la Biblia que la tocó y al instante la fiebre huyó. Es más, llevaban a un muchacho muerto y Jesús tocó el féretro. Tocar a un cuerpo muerto era quedar impuro. Es más, ningún judío podía tocar un cuerpo muerto. Y Jesús lo tocó. Y el muchacho se enderezó, vivió. Una mujer con flujo de sangre lo tocó a él. Se dejó tocar a Jesús. Y en ese instante, ese toque, la hizo que sanara. Y Jesús sabía que ese toque, como judío, la ley lo dejaba ceremonialmente impuro, inmundo. Los toques de Jesús en la vida del hombre lo transforman. Sí, transforman al hombre. Cuando Jesús toca el corazón del hombre, cuando Jesús toca la vida del hombre, se transforma, lo transforma. Pero aquí hay una cosa muy importante. El hombre tiene que acercarse a Jesús. Este leproso se acercó a Jesús, le imploró con fe y con sinceridad que le transformara su vida, que lo limpiara. Y la limpieza también incluía una transformación de su interior, de su vida espiritual. Al instante, la lepra huyó y él quedó sano. Jesús le dijo a este hombre: anda, preséntate, ve al templo, ahí están los sacerdotes. Preséntate para que ellos te vean que estás sano, certifiquen que estás sano y le digan a la sociedad, a tu familia que estás sano. Porque los autorizados para hacer eso eran solo los sacerdotes. Y no le digas a nadie nada. Entonces, no sé, la Biblia no dice si se presentó ante el sacerdote, no dice nada la Biblia al respecto, si él sacrificó lo que la ley le mandaba, no dice nada. Lo que sí dice la Biblia, que no se sujetó a lo que Jesús le dijo. Le encargó rigurosamente que a nadie le dijera de este milagro que Jesús había hecho. Y usted dice, bueno, ¿y por qué? ¿Acaso yo no debo testificar cuando el Señor hace un milagro en mi vida? ¿Acaso no lo dice la Biblia? Sí, la Biblia lo dice. ¿Por qué lo hizo Jesús entonces? ¿Saben por qué? Porque Jesús sin quererlo se había vuelto famoso. Jesús quiso evitar la fama, pero la gente lo hizo famoso. Después que había hecho tantos milagros, la gente lo hizo famoso. ¿Y por qué Jesús no quería que la gente se le acercara, pero él no quería que se le acercara por un beneficio físico, material? Jesús quería que se le acercara a la gente por una necesidad espiritual. Él quería evitar que la gente se acercara solo para ser sanado o para resolver un problema material. Él había venido a este mundo, pero a dar su vida en la cruz del Calvario y transformar la vida espiritual y moral del hombre. Él no quería que la gente se acercara por otras cosas, sino que se acercara por él, por hambre y sed espiritual. Por eso le encargó a este hombre que no dijera a nadie nada. Pero este no se quedó callado, sino dice la Biblia que donde quiera que pasaba decía todo lo que Jesús había hecho en su vida. Al tal grado que a esa ciudad ya Jesús casi no pudo regresar, porque la gente solo lo buscaba para buscar un beneficio material, físico, y no por escuchar la palabra, no por una necesidad espiritual. Querido hermano y amigo, qué maravilloso es esto que hizo Jesús con este hombre leproso. Estando en esa condición de calamidad y de miseria, desahuciado, sentenciado a una muerte terrible,
Jesús lo tocó y lo transformó. Lo limpió y lo transformó totalmente. Si el hombre se pierde, no es porque sea demasiado bajo y pecador. No es porque haya llegado a lo más profundo del pecado, sino porque no quiere venir a Jesús. Porque el pecado puede ser lo más sucio, lo más profundo, lo más vergonzoso. Pero todo el que viene a Jesús, Jesús tiene el poder para transformarlo. Aquella mujer que quizás está hundida en la prostitución y se siente sucia y asquerosa y piensa que ya no hay esperanza para ella, si viene a Jesús, le implora de rodillas, Jesús tiene el poder para transformar esa vida, para limpiarla. Si hay alguno que ha caído en las drogas, en lo más bajo, y ha cometido los pecados más atroces, más sucios y más asquerosos, y piensa que ya no tiene perdón y que nadie puede salvarlo porque ha caído en el sótano de la pudredumbre y de lo más asqueroso del pecado, quiero decirle que si viene a Jesús, Él tiene poder para transformar su vida. No importa lo más vergonzoso y sucio de su pecado. Si viene y implora de rodillas a Jesús, Él tiene el poder para transformarlo y limpiarlo y hacerlo una nueva persona, una nueva criatura. ¿Cuánta gente hay en el mundo que ha caído en lo más bajo del pecado y que piensa que ya no hay esperanza porque ha llegado a los lodos más horribles del pecado? Y piensa que no hay esperanza. Te digo que en Jesús hay esperanza. Jesús no mira nuestro pasado, por más sucio que sea, Él los conoce. No se fija en eso. Incluso ni siquiera en el presente, cuando nosotros llegamos, cuando nosotros nos acercamos. Ni siquiera, ni pasado ni el presente. Jesús se enfoca en lo que en esa persona puede hacer un milagro de transformación. Dicen que en una ocasión un artesano andaba buscando una pieza de madera, pero de lo mejor porque le iba a hacer un regalo al rey. Así que andaba buscando la madera más linda, más preciosa, para esculpir el regalo que quería entregarle al rey. Y anduvo y caminó y ninguna pieza de madera le convenció. Él quería algo lindo, bueno. Dice que un día, caminando por el estercolero de una cloaca apestosa, iba con sus botas, tocó algo, tropezó con algo abajo. Entonces él buscó algo para sacar, ¿qué cosa era eso que había tropezado? Entonces él pensó que era una piedra. Así sucio lo tomó y lo llevó a un lugar donde había agua. Lo limpió y se dio cuenta que era un pedazo de madera. Y entonces él comenzó a cepillarlo y se dio cuenta que era una madera linda la que andaba buscando. Y después la esculpió y hizo un hermoso y bellísimo regalo. Ese pedazo de madera que estaba hundido en el estercolero era una pieza preciosa de madera. La transformaron sus manos de tal manera que hizo lo más bello, y cuando le entregó el rey quedó encantado y le preguntó ¿en dónde había buscado esta madera? Y él no le quiso decir en dónde. Querido hermano, no importa en dónde estés hundido en la suciedad de tu pecado, lo más sucio del estercolero de tu pecado, pero aun cuando estés hundido allí, el artesano, que es Dios, está mirando un alma preciosa ahí, y lo que quiere hacer
Jesús es sacarte de allí. Porque aunque estés hundido allí, Él está mirando un alma preciosa. Aunque todos quizás te tengan asco, aunque todos no te den esperanza y te rechacen, aunque vean en tu vida lo más asqueroso, repugnante, Dios siempre va a mirar en tu vida un alma preciosa que Él creó, no para que esté ahí, sino para que esté en el reino de Dios. Si tú vienes a Jesús, si tú le entregas tu vida a Jesús, si tú imploras de rodillas a Jesús, te va a sacar de allí, te va a transformar, te va a limpiar. Y cuando Él toca tu vida, cuando vienes arrodillado a Él implorando, diciéndole que te limpie, y Él te toca, entonces transforma tu vida. Te levanta de ahí y te pone, como dice la Biblia, en lugares de príncipes. Pablo decía que aquel vaso de barro sucio, el Señor lo limpió para después usarlo como un vaso de honra. ¡Qué maravilloso! Pero ven a Jesús. No importa en qué condición estés. Si tú te pierdes, no es porque Jesús no tenga poder para transformar tu vida. Jesús tiene el poder para transformar tu vida. Dile, como dijo aquel leproso, tú tienes el poder para cambiarme. Hazlo, Señor, pero hazlo de rodillas. Implóralo de todo corazón. Él tiene el poder para transformar tu vida. Oremos. Padre bendito, muchas gracias, Señor, porque un día, perdido en el pecado, en la maldad, tocaste nuestra vida, donde la gente miraba solo algo que no servía. Incluso a lo mejor ni nos miraban. Donde la gente no veía esperanza. Tú siempre has mirado un alma preciosa. No importa que esté hundido en la miseria del pecado. Tus ojos nos buscan. Busca al hombre y mira un alma preciosa. Pero Él quiere tocarnos. Pero tenemos que venir a Él. Señor, venir a ti, hincados de rodillas, e implorar, suplicar, que transformes y limpies nuestra vida. Si lo hacemos, Señor, tú estás dispuesto a hacerlo, Padre. Gracias porque lo has hecho en nuestra vida. Gracias porque hundido en el estercolero de la maldad, de allí estiraste tu mano sin asco, tocaste nuestra vida, nos limpiaste y nos has puesto como príncipes, Padre, en tu reino, Señor. Toca el corazón de aquellos que están perdidos. Toca el corazón de aquellas que están perdidas. Aquellos que el mundo los mira con asco, que deambulan por la calle como prostitutas, alcohólicos, drogadictos y muchos otros, donde la gente solamente esconde su rostro de vergüenza y les da asco. Pero si vienen a ti, Señor, toca el corazón de ellos, porque Cristo murió en la cruz por ellos también, por todos nosotros. A todos nos amó, amó al mundo, dice tu palabra. Y en la cruz, aquellos clavos que traspasaron tus manos, tus pies, y aquella lanza que traspasó tu costado, Jesús, y que brotó sangre, que es la vida que diste por nosotros. Allí en la cruz clavaste el pecado de los hombres. Quieres que ahora vengamos arrepentidos, que el hombre venga arrepentido, hincado a sus rodillas delante de ti, acercándose a ti como su única esperanza. Y tú estás dispuesto para decir la palabra, para tocarlos y al instante limpiarlos con la sangre preciosa y transformar sus vidas, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.
En pecado yo vivía, en tinieblas y en error, mas la mano de Jesucristo me tocó y salvo yo soy. Me ha tocado, sí, me ha tocado, y ahora sé que el Salvador sana, salva y viene por mí. Me ha tocado Cristo el Señor. Deseamos de todo corazón que Dios te toque, te salve y también venga por ti. Continuamos y vamos a depositar nuestras ofrendas y cantando el himno número 438 a cargo de nuestra hermana Betsaida. Cantamos, hermanos, los panes y los peces, himno 438. Un niño le dio al Señor sus panes y sus peces. El Señor los multiplicó y a multitud alimentó. Trae tus panes y tus peces al Señor, y Él multiplicará. Trae tus panes y tus peces al Señor, y Él multiplicará. Si tú dejas que Él tome tu corazón, el Señor te bendecirá y la vida Él te dará. Trae tus panes y tus peces al Señor, y Él multiplicará. Trae tus panes y tus peces al Señor, y Él multiplicará. Amén. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Efesios 6, 13 y 18. No olvidemos este consejo que Pablo nos dio. Es tiempo de despedirnos y agradecemos el haber compartido con nosotros este momento tan importante. Dios les siga bendiciendo y hasta la próxima. La oración final está a cargo de nuestro hermano Lázaro Juárez Chan. Oremos, queridos hermanos,
Padre bendito, muchas gracias, Señor, por el privilegio tan hermoso que nos das, Padre, de poder tributarte honra, gloria, reconocimiento, alabanza, adoración a tu santo, perfecto y bendito nombre, Señor. Señor, gracias, porque los cantos, la oración, tu palabra y todo lo que hoy, Señor, hicimos, Padre, fue para ti, solamente pensando en ti. Y tú nos das tu palabra para bendecir nuestras vidas. Muchas gracias, Señor. Fortalece nuestra fe que a veces se debilita. Como humanos, Señor, aunque somos tus hijos, leemos las Escrituras y oramos a diario, hay momentos que el cristiano pasa por tribulación, por decaimiento espiritual, porque somos de carne, porque estamos en este cuerpo y vivimos en este mundo. Y por lo tanto, Señor, tu palabra dice que en este mundo tendremos muchas aflicciones, muchas, pero también tu palabra nos anima y nos consuela y nos fortalece diciéndonos, pero confiamos en el Señor, que de todas estas cosas nos va a librar el Señor. Gracias, Señor, porque en los momentos difíciles vemos tu mano poderosa, extendida, tomando la nuestra, que es débil, Señor. Y gracias, que si no fuera por ti, Señor, quizás hubiésemos quedado tirados en el camino. Pero si hasta hoy hemos avanzado y estamos en pie y en fe, ha sido por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, porque nos has levantado en los momentos que caemos y nos pones de pie y nos hablas al corazón, Señor, y fortaleces nuestra vida. Recibe, Señor, la adoración de tus hijos que juntos están adorándote. Y te rogamos que tus alas benditas que hasta hoy nos han protegido de esta pandemia, Señor, tan terrible, y nos has dado vida, sigan extendidas cuidando la vida de tus hijos, de tus siervos, Señor. Te ruego, Señor, por Angelita, de cariño así le decimos, la amamos. Está en una condición de agonía en sus últimos días de su vida. Yo sé que si tú quisieras, Señor, puedes levantarla a ella. Pues si levantaste el cuerpo podrido de Lázaro, le sanaste y le diste vida, ¿cómo no vas a poder hacer eso, Señor? Sin embargo, Padre, tus designios eternos se cumplen en la vida de tus hijos, Señor. Y si tú quieres llevarla, fortalece a su madrecita, su única hija, Señor, está agonizando. Qué dolor para una madre, pero es una mujer de fe, fuerte en la fe. Pero también, Señor, tiene sus partes, sus lados sensibles, Señor, como todo humano. Fortalece la vida de su madre, de su padre, de su familia, de su hijito, Señor, tiene 14 años de vida. Y a ella, dale paz, gracias, porque veo en su corazón y en su vida paz, Señor. Dale esa fe hasta el final, Señor, y abrázala en tus senos divinos, llévala contigo en el momento que lo decidas, Señor. Dale esa firmeza de corazón, aquella palabra que creemos con todo nuestro ser. Voy pues a preparar lugar en el cielo para que donde yo esté, vosotros también estéis, porque tú no quieres que vivamos aquí. Este es un lugar pasajero. Tú quieres llevarnos contigo donde tú vives, así dice tu palabra, donde es eterno todo y donde ya no hay dolor, ni tristeza, ni enfermedad, ni nada, Señor. Es el lugar maravilloso donde contemplaremos tu rostro divino y nos gozaremos. Tan lindo es tu rostro, Señor,
que dice tu palabra que el sol no alumbrará ya, porque el rostro, la luz del rostro de la gloria de Jesús, del Señor, alumbrará la ciudad celestial. Bendito sea tu nombre, Señor. Danos paz, llévanos con bien, sana nuestras enfermedades, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo, que el amor eterno del Padre Celestial, que la consolación del Santo y bendito Espíritu esté con vosotros, con vuestra familia, desde ahora y para siempre. Amén.